Y si los faraones no se consideraban humanos comunes, sino algo radicalmente distinto desde su nacimiento. Y el verdadero problema fuera que hoy interpretamos ese detalle con una mentalidad moderna que no encaja con el mundo antiguo. En este relato voy a hablarte de por qué los faraones de Egipto jamás se vieron a sí mismos como simples hombres, qué significaba realmente su naturaleza divina y cuál es la gran problemática histórica. La frontera difusa entre religión, poder y mito que ha sido malentendida durante siglos. Desde el primer momento en que uno se adentra en los textos egipcios, queda claro que aquí no hablamos de simbolismo superficial, sino de una concepción del ser humano completamente distinta a la nuestra. Cuando pensamos en Egipto, solemos imaginar pirámides, momias y oro, pero rara vez nos detenemos en una pregunta incómoda: ¿cómo se concebía el faraón a sí mismo? No como rey únicamente, ni como sacerdote, sino como un ser con una naturaleza especial, situada entre los dioses y los hombres. Y ese detalle, que hoy se suaviza o se oculta en muchos relatos divulgativos, es la clave para entender todo el sistema egipcio. A lo largo de este video voy a unir Egipto, Mesopotamia, Sumeria, dioses antiguos, Anunnaki y misterio, no para afirmar teorías sin base, sino para mostrar cómo las civilizaciones antiguas compartían una idea poderosa, que el gobernante no era un humano común. Y cuando entendemos eso, muchas piezas encajan. No busco convencerte de algo concreto, sino acompañarte a mirar el pasado con los ojos del pasado, no con los nuestros. La naturaleza divina del faraón en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, especialmente desde el período dinástico temprano, alrededor del 3100 AC, el faraón no era considerado un simple gobernante elegido por los dioses. Era, literalmente, un dios viviente. No en sentido metafórico, sino ontológico. Su naturaleza era distinta desde el nacimiento, y su existencia tenía una función cósmica. Los textos más antiguos, como los textos de las pirámides del Imperio Antiguo, fechados aproximadamente entre el 2400 y el 2200 a.C., dejan esto muy claro. El faraón no se convierte en Dios al morir, ya lo es en vida. Al morir, simplemente regresa al plano divino del que proviene. Esta idea cambia por completo nuestra percepción moderna del poder egipcio. El faraón era la encarnación de Horus en la tierra. Horus no era solo un dios halcón, sino el principio del orden, de la realeza legítima y del equilibrio. Cuando un faraón ascendía al trono, no asumía un cargo político, asumía una identidad divina. Su cuerpo era humano, pero su esencia no lo era. Aquí aparece el detalle que muchas veces se oculta o se diluye: el faraón no gobernaba porque fuera fuerte o inteligente, sino porque no pertenecía completamente al mundo humano. Y eso hacía imposible cuestionar su autoridad sin desafiar el orden del universo. El concepto de Maat y el rol no humano del faraón. Para entender por qué el faraón no era visto como un humano común, debemos hablar de Maat, uno de los conceptos más importantes del pensamiento egipcio. Maat era el orden cósmico, la verdad, la justicia y el equilibrio que mantenía al universo funcionando. Sin Maat, todo caía en el caos, representado por Isfet. El faraón era el garante de Maat en la tierra. Ningún humano común podía sostener esa responsabilidad. Solo un ser con naturaleza divina podía mantener el equilibrio entre dioses, hombres y naturaleza. Cada ritual, cada decreto y cada construcción monumental tenía como objetivo reforzar ese orden. Esto explica por qué los faraones construían templos y pirámides a una escala que hoy nos parece obsesiva. No era vanidad. Era una obligación cósmica. Si el faraón fallaba, el mundo entero podía desmoronarse. Sequías, invasiones y enfermedades eran interpretadas como señales de que Maat estaba siendo quebrantada. Desde esta perspectiva, el faraón no es un rey absoluto en el sentido moderno, sino una pieza funcional del universo. Su humanidad queda relegada a un segundo plano. Y aquí es donde la idea de no eran humanos comunes cobra un sentido profundo, no fantástico. Parentesco simbólico con dioses antiguos y paralelos con Mesopotamia. Cuando comparamos Egipto con Mesopotamia y Sumeria, encontramos paralelismos sorprendentes. En Sumeria, los reyes también eran legitimados por los dioses, y algunos textos los describen como descendientes directos del cielo. Los Anunnaki, por ejemplo, eran considerados los grandes jueces y administradores del orden cósmico. En la Lista Real Sumeria, un documento cuya versión más conocida data de alrededor del 2000 AC, se afirma que la realeza descendió del cielo. Los primeros reyes gobernaban durante cientos o miles de años.
Aunque hoy interpretamos esto de forma simbólica, para ellos era una declaración literal de origen divino. Egipto no hablaba de Anunnaki, pero sí compartía la idea central: el poder legítimo no surge de la humanidad, sino de una esfera superior. El faraón, al igual que ciertos reyes mesopotámicos, era un intermediario entre mundos. Este punto es clave para el misterio moderno. Cuando culturas distintas, separadas geográficamente, coinciden en una idea tan específica, surge la pregunta: ¿estamos ante un arquetipo común o ante una memoria cultural compartida? La historia académica opta por la primera opción, pero la pregunta sigue abierta para muchos. Lo importante es no confundir el símbolo con el literalismo. El faraón no necesitaba ser físicamente distinto para no ser considerado humano común. Bastaba con que su función y su origen fueran sagrados. Rasgos físicos, linaje y el mito de la sangre divina. Otro elemento que alimenta el misterio es el énfasis egipcio en el linaje. La sangre real no era solo una cuestión política, era una cuestión sagrada. Por eso el incesto dinástico, tan chocante para nosotros, tenía una lógica interna. Mantener la pureza divina era más importante que las normas humanas. Desde la cuarta dinastía, alrededor del 2600 AC, vemos matrimonios entre hermanos reales, como en el caso de Keops y sus descendientes. Esto no se hacía por capricho, sino porque el linaje del faraón debía permanecer separado del resto de la humanidad. En los relieves y esculturas, los faraones aparecen con proporciones idealizadas, rasgos serenos y posturas rígidas. No es un retrato realista, es una representación de su estado ontológico. No se les muestra como hombres cansados o envejecidos, sino como seres eternos. Aquí nace uno de los grandes malentendidos modernos. Algunos interpretan estos rasgos como evidencia de algo no humano. La realidad histórica es más sutil: el arte egipcio no busca mostrar individuos, sino principios. El faraón no es una persona, es una función cósmica. Ese es el detalle que se oculta cuando se analiza Egipto solo desde la arqueología técnica y no desde su cosmovisión. La muerte del faraón y su regreso al mundo divino. La muerte del faraón no era el final, sino el momento más importante de su existencia. Los rituales funerarios, especialmente durante el Imperio Antiguo y Medio, estaban diseñados para asegurar que el faraón regresara a su lugar entre los dioses. Los textos de las pirámides describen el ascenso del faraón al cielo, su unión con Ra y su transformación en una estrella imperecedera. Esto no se plantea como esperanza, sino como destino inevitable. Solo alguien que no es humano común puede tener un destino así. Con el paso del tiempo, durante el Imperio Medio, estos privilegios comienzan a extenderse simbólicamente a la nobleza y más tarde al pueblo. Esto marca un cambio profundo: la divinidad deja de ser exclusiva del faraón y se democratiza parcialmente. Aquí vemos el inicio del declive del faraón como ser no humano. A medida que la religión se vuelve más accesible, la figura del rey se humaniza. Y cuando el faraón se vuelve humano, su poder comienza a erosionarse. No desaparece de inmediato, pero el concepto original se diluye. Y ese proceso es tan importante como su origen. El misterio moderno y la reinterpretación contemporánea. En los siglos XIX y XX, cuando Egipto es redescubierto por la arqueología moderna, se produce un choque cultural. Los investigadores intentan explicar una civilización profundamente religiosa usando categorías racionales modernas. En ese proceso, muchos aspectos se reducen o se simplifican. La idea de que los faraones no eran humanos comunes se transforma en metáfora política, perdiendo su profundidad original. Al mismo tiempo, surgen interpretaciones alternativas que toman estos conceptos de forma literal y los llevan al terreno del misterio. El verdadero problema no es cuestionar, sino descontextualizar. Ni los egipcios hablaban de extraterrestres, ni veían a sus faraones como humanos normales. Estaban en un punto intermedio que nuestra mentalidad moderna tiene dificultad para aceptar. Como narrador y estudioso, creo que el misterio no está en buscar explicaciones extraordinarias, sino en comprender lo extraordinaria que era su forma de pensar. Egipto no necesita añadidos para ser fascinante. El detalle que se oculta no es físico, es conceptual. Conclusión. Los faraones no eran humanos comunes porque Egipto no concebía la humanidad como la concebimos hoy. Su naturaleza divina no era una exageración poética, sino la base de todo el sistema político, religioso y social. Ignorar eso es perder la esencia de esta civilización. No eran dioses en el sentido moderno, ni hombres corrientes con poder absoluto.
Eran algo distinto, definido por una cosmovisión donde el universo, los dioses y los hombres formaban una unidad inseparable. Cuando entendemos ese detalle, Egipto deja de ser un enigma artificial y se convierte en una lección profunda sobre cómo las creencias moldean la realidad. Y quizá ese sea el mayor misterio de todos. Si este viaje por Egipto, los dioses antiguos y los misterios del pasado te ayudó a ver la historia desde otra perspectiva, te invito a suscribirte al canal, darle like al video, compartirlo y seguir explorando juntos los secretos que aún guarda la historia antigua.